Qué alegría saludarles, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder compartir en esta nueva serie que estamos contestando, ¿verdad? Esas preguntas. Hoy la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y es que yo no sé si usted en algún momento ha logrado escuchar la voz audible de Dios, ¿verdad? Hay muchas maneras de cómo podemos escuchar la voz de Dios, pero bueno, yo quiero contarle que hace mucho tiempo atrás, me acuerdo que era el primer día de que yo iba a trabajar, ¿verdad? Mi primer día y estaba en la parada, en la estación de esperando el bus y estaba así, no había nadie, ¿verdad? Y estaba sola, ¿verdad? Ahí, tranquila, esperando y de repente escucho una voz, ¿verdad? Y me dice, no hables mal de nadie para que nadie hable mal de ti. Uy, bueno, yo me quedé así como un poco, bueno, está bien, ¿verdad? Y luego supe que era Dios mismo que me estaba dando un consejo, ¿verdad? Porque yo decía, tenía un poco de nervios, ¿verdad? Y voy a entrar, es mi primera vez de trabajo, no sé qué hace uno, cómo hace, ¿verdad? Y qué lindo el Señor. Apliqué ese consejo durante todo el tiempo, trabajé en ese lugar durante 11 años y fue una gran bendición. Puedo decir que de verdad Dios tenía preparadas esas palabras para mí. Y hace muchísimo tiempo más antes que ese, ¿verdad? Era niña, me acuerdo. Y me levanté porque yo escuché en la noche una voz que me decía, no quisita, pero me decía con mucho amor, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, y lo único que me habla así es mi papá y mi mamá, ¿verdad? Entonces yo me levantaba y no, y ellos estaban dormidos. O sea, casi que la historia de Samuel, ¿verdad? El de la Biblia. Y yo decía, qué extraño, ¿por qué oigo esa voz, verdad? Y después me acordé de la historia de Samuel, ¿verdad? Y que ahora un poquito vamos a estar hablando. Pero lo más hermoso fue que o sea, en realidad no me dijo nada, solo me llamó. Y yo quiero decirte que cuando Dios te habla, te llama por tu nombre. Y cuando Dios te habla es porque te quiere decir algo importante. O simplemente también para traer paz a tu corazón, de que tú sepas que Él está ahí. Mira lo que dice la palabra en Juan 10, 3 al 5. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, oiga bien, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Casi que te puedo decir que lo primero que nosotros tenemos que hacer y tener muy claro para poder escuchar la voz de Dios es conocerle. ¿Cómo vas a escuchar a alguien? ¿Cómo vas a saber que alguien te está hablando y reconocerlo si no le conoces? Hoy es el día. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día que tú puedas abrir tu corazón y conocerle. ¿Por qué? Porque esa sería la única forma donde tú puedes distinguir la voz de Dios de en medio de todas las demás voces. Dios quiere hablar a tu corazón fuerte y claro. Dios por todas las épocas, desde el principio, es un Dios comunicativo. Él nos hizo, nos diseñó, nos creó, porque Él quiere estar en una constante comunicación con nosotros, ¿verdad? Y es por eso que es lo más hermoso, lo más amoroso de tener ese compañerismo con Dios. Y es por eso que necesitamos saber cómo escuchar su voz, ¿verdad? Por eso yo los felicito por esa gran pregunta. Estamos contestando esas preguntas que ustedes mismos hicieron, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que impiden que nosotros podamos escuchar claramente su voz, ¿verdad? Lo primero es que necesitamos conocerle, porque cuando nosotros, vean, mi esposo me puede llamar por teléfono y me puede empezar a fingir la voz, decir que llama de un lugar de pizza, lo que sea, hacer bromas, que yo ya sé que es él. ¿Por qué? Porque le conozco. De igual forma,
Cuando Dios va a hablar a tu corazón, tú vas a saber que es Él. ¿Por qué? Porque le conoces. Y hoy es el día en que tú puedes conocerle verdaderamente. Solamente tienes que entregar tu corazón a Él, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas han impedido para que tú puedas escuchar su voz? Porque tal vez tú dices, yo no sé qué es lo que me pasa, yo tengo mucho tiempo, considero que soy una persona que tiene relación con Dios y todo, ¿verdad? Pero no sé, nunca he podido escuchar su voz, no sé cómo hacer. A veces quiero que Él me hable o lo que sea, pero no logro captar lo que Él me quiere decir, ni siquiera a través de su palabra, etcétera. Bueno, vamos a ver qué obstáculos, qué cosas, ¿verdad? Y la primera es que muchas veces estamos con muchas ocupaciones. Mire, parece mentira, pero ahora en este tiempo de la pandemia, la gente al inicio decía, ay, yo no sé ni qué hacer con tanto tiempo de sobra, ¿verdad? Y ahora, por estar tratando de matar el tiempo, dejaron que el tiempo los consumiera. Y ahora ya no tienen tiempo para dedicarle a Dios. O sea, es algo tan increíble, pero que si a ti te ha pasado eso, yo hoy te hago un llamado muy especial y con mucho amor a que te sacudas de eso y comiences a buscar cómo darle espacio a Dios. Porque mira lo que pasó con Marta, ¿verdad? Dice Lucas 10, 39, 40. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado aquí sirviendo sola? Dile que me ayude, ¿verdad? Estaba toda ofuscada ella, ¿verdad? Marta, Marta, le contesta Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Y qué nos habla de María? Que María se sentó a los pies del Señor y escuchaba todo lo que Él decía. ¿Por qué? Porque ella eligió, en vez de estarse ocupando en tanta cosa, sentarse y escuchar la voz de su Señor. Hoy Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Y es más, yo te pido que te des un aplauso, ¿verdad? Y te felicito porque estás dedicando ese tiempo para poder escuchar la voz de Dios a través de este mensaje. Hay veces que para poder escuchar la voz tenemos que hacer lo que el Salmo 46:10 nos dice. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Hay algo que por lo largo de mi vida le he dicho al Señor y le digo, Espíritu Santo, hazme sensible mis oídos, ¿verdad? Para poder escuchar tu voz. Háblame. Yo quiero que tú me hables. Una vez me acuerdo que tenía tanta angustia, tenía una situación, un problema de unas clases, un asunto de la universidad que tenía que resolver. Y yo estaba toda desesperada, ¿verdad? Y todo. Yo decía, ay, Señor, pero háblame, ¿verdad? Háblame. Y me acuerdo que yo iba en un bus y estaba ahí sentada. Yo iba como preocupada y de repente me quedé en silencio y dije, Señor, háblame. Respiré profundo y luego abrí los ojos así. Y en el carro que iba adelante manejando, había una sticker, ¿verdad? En el carro grande que decía, el orar cambia las cosas. ¡Wow! Entonces era como que Dios diciéndome, a través de un sticker, o sea, imagínense, ora, este es momento de orar. ¿Y orar qué es? Hablar con Dios. Entonces, qué hermoso, porque yo pude en ese momento descargar mi preocupación delante del Señor. Y cuando ya yo llegué al lugar, todo salió bien, viera qué bendición, ¿verdad? Entonces yo te digo, siempre necesitamos tener esa sensibilidad para que Dios nos hable como Él quiera, ¿verdad? Y como Él pueda. Mire, otra cosa que hace que tal vez no podamos escuchar la voz de Dios es esas voces de competencia, esas voces fuertes que están a nuestro alrededor, que apagan esa voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de cosas, de voces, ¿verdad? Lo que dice Lucas 14, del 18 al 20. Como se acuerdan, empezó a llamar el rey a todos para que
fueran a una fiesta para compartir con él, ¿verdad? Y todos comenzaron a poner excusas. Dice el primero, ay, es que yo acabo de comprar un campo y ya tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpeme. Otro dijo, ay, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y estoy en camino para probarlos, ¿verdad? En este caso sería, y tengo unos carros que acabo de comprar, entonces tengo que ir a probarlos, imagínense. Acabo por favor, discúlpeme, le dijo. Otro le dice, es que yo me acabo de casar, entonces no puedo ir, ¿verdad? Entonces, a veces estamos como esta gente del pueblo. Estamos pura excusa. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablarte a través de los mensajes, a través de la palabra. Dios quiere hablarte en medio de su presencia. Ahora lo vamos a ver más a profundidad. Pero muchas veces nosotros somos los que queremos escuchar la voz de Dios, pero no abrimos la Biblia. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no dedicamos tiempo para escucharle. Y ponemos un montón de excusas. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque sabe que si en el momento que Dios habla a tu corazón, Él comienza a transformarte, a restaurarte, a traerte paz y esperanza, etcétera, entonces Él va a estar muy enojado, el enemigo. ¿Por qué? Porque te le saliste de las manos. Ya no va a poder controlarte. Y hoy Dios quiere que tú tomes la mejor decisión. En Hebreos 12, del 1 al 2 también estamos hablando de la fe. Y dice, ya que estamos rodeados de tantos ejemplos de fe, debemos deshacernos de todo lo que nos frena, especialmente del pecado que nos distrae. Debemos correr la carrera que tenemos por delante y nunca rendirnos. Debemos enfocarnos en Jesús. Si hay algo en medio de todo este mundo que grita y grita violencia y grita desesperanza, temor, enfermedad, tú tienes que tener tranquilidad. Y para que se active tu fe, tienes que comenzar a escuchar la voz de Dios. También tienes que deshacerte de todo eso que te impide poder escucharle, que tal vez a veces lo podría yo ejemplificar como unos tapones, ¿verdad? Esos tapones que uno usa para cuando no quiere, si alguien ronca muy duro, ¿verdad? Que uno se pone para que no escuchar, que te puedas quitar esos tapones de pecado, por ejemplo, que te impiden escuchar las verdades de Dios. Hoy Dios habla a tu corazón porque te ama. Él cuando te habla, quiere hablarte cosas que van a bendecir tu vida, para fortalecerte, para animarte, para levantarte, para que no te quedes ahí caído. Hoy el Señor te levanta y te dice, yo estoy aquí contigo. Mira qué lindo. Otra de las cosas que a veces nos sucede es que decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo realmente quiero escuchar la voz de Dios. Pero pues que estés teniendo un corazón desprevenido. ¿Cómo desprevenido? Sí. Un corazón que está distraído. Un corazón que cuando llega la palabra, por ejemplo, estás recibiendo esta palabra o estás recibiendo otro mensaje o alguien te está dando palabras que son directamente venidas de Dios, de parte de Dios, y tú la escuchas y dices, oh, qué bonito, ay, qué bonito ese mensaje, ¿verdad? Ay, qué lindo, que Dios los bendiga. Pero ahí quedó. Es como, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Dice en Mateo 13:19, me encontré una versión, dice, cuando alguien escucha noticias del reino y no las recibe, simplemente permanece en la superficie. Entonces el maligno viene y arranca del corazón de esa persona. Si nosotros comenzamos a nada más escuchar, pero no poner en práctica, si nosotros escuchamos y decimos, ay, qué bonito que estuvo ese mensaje, pero no lo atesoramos, no lo hacemos nuestra esa palabra, no la tomamos en lo más profundo de nuestro ser, es como que nos entre por un lado y nos salga por el otro. Y eso es tener un corazón desprevenido, eso es tener un corazón que se distrae fácilmente. No tengas un corazón así. Si hay alguien que quiere que tengas así esa actitud, es el enemigo. ¿Por qué? Porque no quiere que la palabra entre y dé fruto, y ese fruto crezca y permanezca, ¿verdad? Por eso, 2 Corintios 7:1 nos advierte, hagamos una ruptura clara con todo lo que nos contamina y nos distrae, tanto por dentro
como por fuera. Hagamos nuestras vidas enteras aptas y santos templos para la adoración de Dios. Si nosotros comenzamos a discernir, ¿verdad? Eso es como si que nos comenzamos a captar qué es lo que me está distrayendo, qué es lo que está haciendo que me impida recibir la palabra como tiene que ser. Tal vez una falta de perdón, tal vez un pecado, como dijimos anteriormente. Tal vez el estar escuchando más las otras voces, la televisión, las noticias, el vecino, más que a su palabra, más que a Él. Entonces es necesario que nos rompamos con todo eso, que nos sacudamos de todo eso y que de una vez por todas digamos, Señor, aquí estoy, háblame, háblame, porque yo sé que tú sigues hablando. Y eso quiero decírtelo hoy muy claro. Dios sigue hablando. Él es real. Hay gente que, no sé, en el pasado nos enseñaron que solamente a las personas especiales Dios les hablaba. Pues déjame decirte una noticia. Tú eres especial. Dios no tiene favoritos. Dios lo que tiene son íntimos, y que tú y yo seamos unos de esos, de los que tengamos ese compañerismo con Él, ¿verdad? Entonces Dios habla, así como en 1 Samuel 3, del 3 al 11. En ese tiempo dice la palabra que la lámpara de Dios aún no se había apagado. Samuel estaba acostado en la casa del Señor. Usted sabe que él era un niño que la mamá lo dedicó y lo llevó al templo junto con el sacerdote, ¿verdad? Para que fuera instruido en la palabra y todo, ¿verdad? Entonces, él estaba acostado, entonces el Señor llamó a Samuel. Vea qué lindo, Dios llamó a Samuel y Samuel respondió, aquí estoy, y corrió hacia donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, me llamaste, pero él le dijo, no, yo no llamé, vuelve y acuéstate. Se fue y se acostó. Nuevamente el Señor llamó, Samuel, Samuel, y él se levantó y dijo, aquí estoy, Elí, me llamaste. Ay, hijo mío, le dice Elí, no, yo no te llamé, vuelve y acuéstate. Entonces Samuel aún no conocía, oiga, al Señor, por eso no podía distinguir qué era esa voz. Pero la palabra del Señor aún no le había sido revelada, y por tercera vez le llamó, Samuel, Samuel. Se levantó, fue donde Elí, le dijo, aquí estoy, me llamaste. Seguro Samuel decía, pero qué raro, estamos jugando aquí al gato y al ratón, o qué es esto que estamos jugando, ¿verdad? Y Elí se dio cuenta en ese momento, como un hombre de Dios, que el Señor era quien estaba llamando al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel fue y se acostó en su lugar, y el Señor vino y se quedó allí, llamando como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, Samuel, mira, estoy a punto de hacer algo en Israel que hará que los oídos de todo el que oiga se estremezca. Y bueno, usted conoce la historia. Samuel fue uno de los más respetados y famosos profetas de toda la historia, ¿verdad? Elegido por Dios. Y yo quiero decirte, algo grande sucedió después de que Dios habló al corazón de este niño. Dios, cada vez que habla a tu vida y a mi vida, es porque algo grande va a suceder. Es porque algo bueno viene. Es porque algo el Señor nos está percibiendo. Algo el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a poder escuchar. ¿Y cómo lo escuchamos? Ahora sí, prácticamente, ¿cómo lo escuchamos? Bueno, número 1, cuando leemos su palabra. Porque la palabra es la voz de Dios escrita. Ahí es donde nosotros también podemos escuchar la voz de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A veces no sabemos qué hacer, necesitamos guianza, dirección. Bueno, no vemos claro, la palabra es esa luz en nuestro camino, es su palabra, es su voz hablándote. Por eso es necesario que abras tu Biblia, que puedas leer lo que Dios quiere hablar a tu corazón.
Yo lo que hago es que, digamos, yo digo, Señor, antes de leer la palabra, Señor, este día te dedico este momento y te pido que tú me hables a través de esta palabra. Y cuando yo la leo es diferente, no es un leer, voy a leer ahí rapidito, no, sino que entonces estás leyendo, pero estás reconociendo que ahí está el autor de ese libro, ¿verdad? Que es Dios a tu lado, que está hablando a tu corazón, transformándote, algo te está haciendo el Señor. Y eso me encanta porque ahí podemos escuchar la voz de Dios. Salmo 119, 147 dice, me levanto antes del amanecer y clamo por ayuda. He puesto mi esperanza en tu palabra. Porque solo ahí podemos nosotros encontrar esos consejos que necesitamos, esa dirección, esa guianza, ¿verdad? Otra forma como nosotros podemos escuchar es a medida que nosotros cultivamos su presencia. Cuando comenzamos a adorarle, cuando comenzamos a crear una atmósfera de Señor, este es tu lugar, este es tu espacio, aquí estoy estoy dispuesta para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y en su presencia tú puedes escucharle. Mira lo que dice Génesis 3:8. Oyeron el sonido del Señor Dios que caminaba en el jardín al fresco del día. Y el hombre y su esposa, Adán y Eva, se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero dice que oyeron el sonido del Señor Dios que caminaba en el jardín. ¿Por qué? Porque estaban delante de su presencia. Y es que cuando tú y yo estamos delante de su presencia, vamos a poder estar más sensibles para poder escuchar su voz, que Él tiene que decirnos, que Él tiene que hablar a nuestras vidas. Y otro consejo también para poder escuchar la voz de Dios es cuando nosotros somos plantados en la iglesia. Nosotros en el Salmo 92, del 11 al 13, podemos ver lo que dice: mis ojos han visto la derrota de mis adversarios, mis oídos han escuchado la derrota de mis malvados enemigos. Los justos florecerán como la palmera, crecerán como cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Si yo quiero la fruta adecuada, debo de estar en el entorno adecuado. Si yo quiero que mi vida sea llena de fe, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuándo la escucho? Cuando yo voy a la iglesia, por ejemplo, cuando me congrego online, estoy escuchando la palabra. La palabra dice que activa mi fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, comienzas a caminar en armonía, comienzas a disfrutar más la palabra. Yo no sé usted, pero ahora que ya estamos con los servicios presenciales, el ver a los hermanitos, ¿verdad? El saludarnos, aunque sea de lejitos, ¿verdad? El compartir, el adorar juntos a Dios. Eso hace que nosotros podamos activarnos más en la fe y salimos animados, porque cuando escuchamos la voz de Dios, salimos animados. Y yo también te recomiendo que no te vayas a confundir. A veces tú dices, es que en asuntos, digamos, prácticos, por ejemplo, es que ese muchacho está tan guapo, qué guapo, solo le falta ser cristiano, solo le falta abrir su corazón a Jesús, pero no importa, Dios nunca te va a hablar algo que esté en contra de lo que su palabra dice. Por ejemplo, es que es tan guapo, o tal vez los chicos dicen, es que mire, ella es la perfecta, ella es, ¿verdad? Y comienzas a anhelar tanto estar con esa persona que de repente tú mismo comienzas a decir, no, yo siento que, entonces si yo siento es porque seguro Dios me dijo. Pero Dios nunca te va a decir algo que esté en contra de su palabra, porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual, o sea, no te juntes con los incrédulos. Entonces es necesario que despiertes. Hay muchos testimonios, gente que dice, Dios me dijo que yo me casara con ese fulano, el primero que encontró ahí en el camino, ¿verdad? Ni siquiera le había pedido dirección a Dios, pero dijo, Dios me dijo, y al final eso terminó en un caos. Al final, después de esa historia tan triste y todo, te das cuenta de que no, que Dios no le dijo, fueron sus hormonas, su desesperación y su alborotamiento. Es decir, tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad y tenemos que no confundir
que lo que nosotros anhelamos pueda que no sea la voluntad de Dios. Siempre es bueno hacer ese espacio, tener calma y preguntarle a Dios en las cosas importantes de la vida. Señor, dirígeme. Tú sabes que esa persona me llama la atención, me gusta y todo. Pero yo quiero que seas tú mostrándome, hablándome claramente a mi vida, a mi corazón, si esa es la persona que tú quieres para mí, si es realmente tu voluntad, ¿verdad? Y eso es lo lindo, que tú puedes conversar, tú puedes comunicarte con Dios y Él te va a hablar. Y Él te va a dar, ¿sabes qué? Esa paz tan grande en tu corazón, y no vas a tener esa duda ni nada, porque vas a saber que Dios mismo está hablando a tu corazón como lo está haciendo en este momento. Así que si hoy tú quieres comenzar a tener esa experiencia tan especial de poder escuchar su voz, puedes conocerle, que es lo primero que tienes que hacer. Y hoy te invito a que tú abras la puerta de tu corazón y le dejes entrar, para que puedas de ahora en adelante reconocer su voz y saber quién es Él. Y cuando Él te hable, poder saber que Él está ahí para ti. Haz conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy entiendo que todas las cosas que tú permites y haces obran para bien en mi vida. Y que muchas veces he hecho cosas en desesperación y he tomado decisiones sin escuchar tu voz. Pero a partir de hoy necesito escucharte, necesito reconocer tu voz. Por eso hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres y seas el dueño y Señor de mi vida. Quiero tener una amistad contigo, quiero tener ese compañerismo contigo y quiero tener esa sensibilidad para poder escucharte cuando tú me hables a través de la palabra, a través de personas que tú usas, Señor, a través de mensajes, a través de predicaciones, a través de una canción, de lo que tú quieras hablarme. Pero quiero, Señor, que seas tú quien me hable para que puedas dirigir mi vida conforme a tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces te felicito si hiciste esta oración. Hoy va a cambiar tu historia. El Señor está aquí para ti y para seguir diciéndote que te ama, que te cuida, que Él te conoce y sabe todo lo que va a suceder en tu vida, y tiene un propósito grande y un futuro muy hermoso preparado para ti. Así que Dios te bendiga más y más cada día.